Bueno, esencialmente el tema gordo que tenemos que ver hoy es el tema de conservación del momento angular, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas más, pero eso es lo más importante que tenemos que ver hoy. Vamos después a repasar todos los teoremas de conservación también y quizás hagamos algunos problemas. Bueno, a ver, acá hay un listado de ejercicios. Hacemos un breve repaso de lo que conocemos. Un sistema de partículas está formado por n partículas. Cada partícula tiene su posición, su velocidad, ¿no? Conocemos su masa. La cantidad de movimiento del sistema de partículas es la suma de la cantidad de movimiento de cada partícula, ¿sí? Pero también vimos que era la masa total por la velocidad del centro de masa, ¿no? La primera ecuación fundamental lo que nos indica es cómo varía en el tiempo la cantidad de movimiento del sistema de partículas, ¿no? Vimos que la variación tiene que ver exclusivamente con las fuerzas externas. Si hay fuerzas externas, la cantidad de movimiento del sistema varía en el tiempo, ¿sí? Si las fuerzas externas son nulas, que es lo que hemos hecho en varios problemas, ¿no? En los choques, bajo ciertas hipótesis, podemos considerar que las fuerzas externas son nulas. Entonces la cantidad de movimiento es una constante de movimiento, decimos, ¿no? La ecuación fundamental, cuando varía la cantidad de movimiento, la podemos escribir de esta manera, ¿no? La suma de fuerzas externas es la masa total, la suma de la masa de cada partícula, ¿no? Por la aceleración del centro de masa, ¿no? Acuérdense que tanto Mario como yo les remarcamos que esto es muy parecido a la segunda ley de Newton para una partícula, ¿no? Lo único que, bueno, acá tenemos que poner la suma de fuerzas externas, ¿sí? Y acá ponemos como punto fundamental el centro de masa, ¿no? Si bien el movimiento de cada partícula está determinado por tanto las fuerzas externas como las internas, el movimiento del centro de masa está determinado exclusivamente por las fuerzas externas. Esto es muy importante y esta ley fundamental de dinámica la vamos a usar en cuerpo rígido, ¿no? Que vamos a empezar la clase que viene con cuerpo rígido. Bueno, si un sistema está aislado, las fuerzas externas son nulas, ¿sí? Y entonces decimos que la cantidad de movimiento es una constante, ¿sí? O decimos que P es una constante de movimiento. Si un sistema está aislado, la cantidad de movimiento es constante, o sea que decimos que P es una constante de movimiento. Bueno, respecto al momento angular, ¿cómo lo habíamos definido, no? Momento angular, cantidad de movimiento angular, impulso angular o momento cinético. Todo esto que está acá en rojo son sinónimos, ¿sí? Entonces, así como tenemos la cantidad de movimiento, P, de una partícula, o también lo decimos impulso lineal, ¿sí? A la masa por la velocidad. El momento angular se define respecto de un punto, ¿eh? Siempre está definido respecto a un punto. ¿Y a qué es igual? Bueno, es igual a un producto vectorial entre la posición de la partícula, producto vectorial con la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, por una propiedad del producto vectorial, sabemos que la cantidad de movimiento angular o momento angular va a ser perpendicular a esos vectores, al R y el P, ¿no? Entonces, si R y el P están en este plano, ¿no? Fíjense que acá está la trayectoria de la partícula. Hay un plano que forma R y P, está aquí. El L va a ser perpendicular. Siguiendo, ¿qué regla? ¿Cuál es el sentido? La regla de la mano derecha, ¿no? Esto ya lo vimos. Si este es R, este es P, ponemos el R sobre el P y el dedo gordo de la mano derecha me indica el sentido del momento angular, ¿sí? Entonces, esto es el momento angular para una partícula. Lo que vamos a hacer ahora es definir el momento angular para un conjunto de partículas, para un sistema de partículas, ¿sí? Y vamos a ver en qué circunstancias se conserva el momento angular. No sé si se acuerdan, esto creo que con Mario hicieron algún problemita. Para una partícula, ¿qué tenemos que pedir para que el momento angular se conserve? ¿Qué había que pedir? Que la sumatoria de fuerzas exteriores sea nula.
El momento angular, para una partícula. Tenés una sola Que el partícula. torque sea cero. ¿Cómo? El torque era C a cero, claro, claro, exactamente, muy bien. Lo vimos en la próxima. A ver, acuérdense de esto, ¿no? Para una partícula estamos hablando. Todavía no nos metimos con más de una partícula. ¿Cómo varía el momento cinético? Bueno, hicimos la derivada respecto al tiempo, ¿sí? Hicimos la derivada respecto al tiempo y vimos, ¿no? Esto se acuerda que lo hicimos antes del parcial. Que la derivada respecto al tiempo del momento angular nos da un producto vectorial entre R y una fuerza que actúa sobre la partícula. Bueno, esto es el torque o momento de la fuerza, ¿no? Torque o momento de la fuerza respecto del punto en cuestión. Entonces, para que el momento angular de una partícula se conserve, el torque de la fuerza resultante tiene que ser cero, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Si el torque de la fuerza resultante es nulo, entonces el vector momento angular se conserva, o sea, no cambia. Entonces, la segunda ecuación fundamental del sistema de partículas tiene que ver con el momento angular, ¿sí?, de un sistema de partículas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el momento angular de un sistema de partículas, ¿no? Acá tengo un sistema formado por 4 partículas. Cada partícula, en este instante en que yo saqué una foto, acá saqué una foto. Entonces, cada partícula está en una posición 1, una posición 2, una posición 3, y a su vez cada partícula tiene un vector velocidad, ¿no? La cantidad de movimiento de cada partícula va en la dirección del vector velocidad, ¿no? ¿Sí? O sea, el P1 va para allá, el P2 va para allá, para donde está el vector velocidad 2, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para definir el momento angular del conjunto? Bueno, el momento angular del conjunto del sistema de partículas es la suma del momento angular de cada partícula. Pero una cosa muy importante, acuérdense, para el momento angular siempre hay que definir un centro de momentos. Yo acá estoy tomando el centro O, ¿sí? El centro O es el centro que yo voy a tomar para calcular los momentos. No sé si se acuerdan, cuando hicimos el problema del péndulo cónico, ¿se acuerdan ese problema que hicimos? Que yo tomaba un centro de momentos y, por ejemplo, el momento angular se conservaba. Y lo tomaba en otro lado y no se conservaba, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, el momento angular depende del centro de momentos, ¿sí? Acá yo voy a tomar este centro, el origen de coordenadas. Entonces definimos el momento angular del conjunto como la suma de los momentos angulares, ¿sí? El momento angular de cada partícula es el producto vectorial entre la posición de cada partícula y su cantidad de movimiento. Esta sería la definición del momento angular, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver en qué circunstancias el momento angular del sistema de partículas se conserva y en qué circunstancias no se conserva. Nosotros vimos que para la cantidad de movimiento, lo acabo de decir, para la cantidad de movimiento, lo que influye en el conjunto, digamos, es exclusivamente las fuerzas externas. Ahora, para la energía, ¿qué vimos la clase pasada? O sea, la energía mecánica de un sistema de partículas, ¿de qué depende? O De sea, la ¿cuándo energía se de cada conserva? partícula. ¿Eh? De la energía de cada partícula. La energía de cada partícula, pero si yo digo, quiero saber si la energía mecánica de un sistema de partículas se conserva o no, ¿qué tengo que analizar? Las fuerzas no conservativas, Las fuerzas no conservativas. las internas y externas. Las internas y las externas. Bueno, entonces nosotros ya diferenciamos, vimos que para la energía yo tengo que tomar el trabajo de las fuerzas no conservativas, tanto internas como externas. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará para el momento angular? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Vamos a tomar un sistema formado exclusivamente por 2 partículas, donde las que están en rojo son fuerzas externas y las que están en azul son fuerzas internas, ¿no? Cuando yo calcule para la partícula 1, ¿no? Quiero saber para la partícula 1 cómo varía el momento angular de la partícula 1. Bueno, yo tengo que tomar el torque de todas las fuerzas. Para calcular el torque, lo llamo torque 1, el torque de todas las fuerzas. Es el vector posición de la partícula 1
producto vectorial con la fuerza externa más la fuerza interna. Estas son todas las fuerzas que actúan sobre la partícula 1. Lo mismo hacemos para la partícula 2. O sea, si yo analizo la partícula 1 o la partícula 2 por separado, para saber si se conserva, el L1 o el L2, tengo que ver tanto las fuerzas internas como las fuerzas externas. Ahora, cuando yo analizo el conjunto, o sea, voy a calcular el L total. ¿Qué es el L total? Es L1 más L2. ¿De qué les parece que influirá? Digamos, ¿de qué depende? ¿Exclusivamente de las externas? ¿De las dos? ¿Qué intuyen ustedes? De ambas. De ambas. Bueno, vamos a verlo. O sea, en el caso de la cantidad de movimiento, solo de las externas. En el caso de la energía, era de ambas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué tengo que hacer? El L total, voy a escribirlo eso, porque no está escrito en esta transparencia. El L total, o sea, la cantidad de movimiento total del sistema de dos partículas es L1 más L2, ¿no? L1 más L2. Entonces, si yo quiero hacer la derivada, quiero saber cómo varía en el tiempo el L total, ¿sí? Lo que tengo que hacer es derivar cada uno de los sumandos que tenemos acá, ¿no? De los términos. Entonces, el L total, la derivada del L total es la derivada de L1 más la derivada de L2, ¿no? ¿Está bien eso? Pero la derivada de L1 y la derivada de L2 ya sabemos qué es. Es el torque 1 más el torque 2. Entonces acá pongo el torque debido a la fuerza externa 1, el torque debido a la fuerza externa 2, y me quedaría acá, ¿qué me quedaría? Me queda R1, producto vectorial con F1, 2, ¿sí? Estoy haciendo los 4 términos, más R2 por F21, ¿no? Pero ¿qué puedo usar ahora? ¿Qué usarían ustedes? Como son fuerzas internas, ¿qué puedo usar? ¿Qué usarían ustedes? Uy, perdón. Que tienen igual módulo. Que tienen igual módulo y que tienen, ¿qué más? Sentido contrario, ¿no? O sea, ¿cómo es F1, F12 y F21? ¿Cómo son? ¿Cómo lo escribimos eso? F12, ¿cómo es? ¿Cómo se escribía? Es Igual igual con el a signo menos. contrario que la otra. Es igual a Menos menos 2. F21, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros hacemos eso, ¿no? En lugar de F21 que está acá, ponemos menos, esto es menos F. No, lo que estoy haciendo es poner acá, perdón. Voy a cambiar este. El F12 es menos F21, ¿no? Voy a hacer eso. Si hago eso, me queda el mismo, me queda la misma fuerza. La tengo acá y la tengo acá. Lo único que acá el R1 ahora me va a quedar restando. Entonces lo pongo así. ¿Sí? Lo pongo de esta manera. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Hasta ahí me siguieron cómo siguió la cuenta? ¿Entienden el último paso? ¿Sí? Sí, Bueno, ¿qué me dicen? Acá, esta es la fuerza externa, 1. Esta es la fuerza externa, 2. Esta es la fuerza interna. ¿Qué me dicen? ¿Qué pasa acá con esto? Este producto vectorial. ¿Cómo? ¿Se acuerdan cuando yo tenía dos vectores, R1 y R2? ¿Cómo se hacía la resta? R2, por ejemplo, menos R1. ¿Cómo se hacía? ¿Se acuerdan o no? No, no se acuerdan. Bueno. Claro, sí, coordenada a coordenada y terminan siendo colineares con el vector. O sea, fuerza. queda así, ¿no es cierto? Claro, sí. O sea, esto es R2 menos R1. Entonces, ¿qué parece acá? Quedan paralelos, ¿no? En principio. Parecería que quedan paralelos, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Quedan paralelos? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Pero esto es cierto si las fuerzas internas son
atractivas, por ejemplo, como esta, o son repulsivas. ¿Y eso vale siempre? Bueno, para las fuerzas que nosotros estamos estudiando, sí. La fuerza gravitatoria es una fuerza atractiva, ¿no? Y va en la recta que une los centros de las masas. Entonces, para la fuerza gravitatoria, esto va a valer cero. Esto va a valer cero, ¿sí? Para la fuerza eléctrica que van a ver el cuatrimestre que viene, pasa lo mismo. La fuerza eléctrica pasa lo mismo. La fuerza eléctrica es atractiva o repulsiva, pero está en la recta que une los centros. O sea que para la fuerza eléctrica también va a pasar que ese término es nulo. ¿Por qué decimos que es nulo? Porque R2 menos R1 es paralelo a la fuerza interna. Pero para la fuerza magnética no, por ejemplo. La fuerza magnética no va en esa dirección, ¿no? Entonces, la primera conclusión que sacamos es que si yo tengo fuerzas centrales, las fuerzas centrales son estas que tenemos aquí, ¿no? Que van en la recta que unen los centros de las masas. Lo que va a pasar es que el momento angular respecto de un cierto punto depende exclusivamente de las fuerzas externas, ¿eh? Para física 1, como nosotros estamos usando esencialmente fuerzas gravitatorias, vamos a decir que el momento angular se conserva si las fuerzas externas no hacen torque. Eso es básicamente lo que vamos a decir. Pero tengan en cuenta que no todas las fuerzas de interacción entre cuerpos son centrales. Por ejemplo, la fuerza magnética no cumple esa condición. Entonces ya sabemos ahora de qué depende que varíe o no varíe el momento angular de un sistema de partículas. Depende del torque de las fuerzas externas, básicamente. ¿Sí? Profe, el cero que le puso en Es al el cero. torque. Claro, el cero es acá no está indicado, el cero es el punto donde yo calculo el momento angular, donde yo calculo el torque. Tanto el torque como el momento angular dependen del punto que estás tomando, ¿sí? Este punto tiene ciertas condiciones, no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser, después lo vamos a ver un poco mejor, pero tiene que ser un punto en reposo, ¿sí? Un punto en reposo, o puede ser un punto muy especial del sistema de partículas, que es el centro de masa. El centro de masa, después vamos a ver, es un punto muy importante y vamos a calcular el momento angular respecto al centro de masa. ¿Se acuerdan que la vez pasada empezamos a presentar cosas del centro de masa? ¿Sí? El centro de masa es importante poner un sistema de referencia sobre el centro de masa, ¿no? Eso lo vamos a ir avanzando a lo largo de las clases. Para cuerpos rígidos se usa muchísimo poner un observador o poner un sistema de referencia sobre el centro de masa. Pero lo importante es que cuando yo calculo tanto el momento angular como los torques, los tengo que representar respecto a un punto. Ese punto tiene que ser un punto de reposo o tiene que ser el centro de masa, básicamente. Y, profe, ¿qué quiere decir que el sistema sea discreto o continuo? Bueno, discreto continuo quiere decir que discreto significa cuando tenés partículas puntuales. Por ejemplo, 5 partículas puntuales, 10 partículas puntuales, 1.000.000 de partículas puntuales. Es puntual, digamos. Es un montón de partículas, pero puntuales. Continuo, como les conté antes, es, por ejemplo, vuelvo al mismo tapón que dije la otra vez. Esto es un cuerpo formado, es un tapón de una botella de agua, ¿sí? Formado por miles de millones de partículas, ¿sí? Es un sistema continuo. Un cuerpo, los cuerpos rígidos que vamos a empezar a ver la clase que viene, son cuerpos continuos. ¿Qué quiere decir continuo? Formado por miles de millones de partículas, una al lado de la otra, una al lado de la otra. Todas esas millones de partículas forman el cuerpo que vamos a estudiar, ¿no? Eso es un sistema continuo. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, si bien la variación del momento angular de cada partícula está determinado tanto por el momento de las fuerzas externas como las internas, el resultado de la segunda ecuación fundamental, ¿sí? La segunda ecuación fundamental es la que acabamos de ver, la variación del impulso angular de un sistema de partículas está determinado exclusivamente por el momento de las fuerzas externas, ¿sí? En un sistema de partículas aislado
o en un sistema de partículas donde el torque o momento de la fuerza sea nulo, el impulso angular total es constante, ¿sí? O sea, si no hay fuerzas externas, los torques van a ser cero porque las fuerzas externas son cero, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Que el L se va a conservar, ¿no? Si el torque de las fuerzas externas es cero, ¿por qué es cero? Bueno, puede ser cero porque el torque es cero, o puede ser cero porque no hay fuerzas externas, ¿no? ¿En qué circunstancias no hay fuerzas externas? Bueno, cuando tenemos un sistema aislado, ¿se acuerdan? Si el sistema está aislado, por ejemplo, no sé, un satélite alejado de cualquier planeta. Un sistema aislado, las fuerzas externas son cero. Si las fuerzas externas son cero, los torques también son cero, porque no hay fuerzas. Entonces, en ese caso, si estamos en esa circunstancia, vamos a decir que el L del sistema de partículas es constante, es una constante de movimiento. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Entonces, este es el tercer teorema que teníamos que ver de conservación, ¿no? Ya vimos la conservación de la cantidad de movimiento, la clase pasada vimos la conservación de la energía, y ahora estamos viendo la conservación del momento angular. Sabemos cuándo se conserva el momento angular de un sistema de partículas. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas, seguimos avanzando. Vamos a hacer un problema. Este problema es un problema muy lindo y es muy típico que se tome. Esto es un problema de conservación del momento angular y se toma este o variantes de este, ¿no? Parecido, problemas muy parecidos a esto. Fíjense, el problema dice así, tenemos dos astronautas, ¿sí? Dos astronautas de 80 kilos cada uno que se encuentran en el espacio alejados del planeta, ¿sí? En cercanías de una nave espacial, ¿no? Se aproximan siguiendo caminos paralelos. Esos caminos paralelos están separados 3 metros. O sea, tengo un astronauta, tengo el otro, y se van acercando, ¿no? Hacen así, ¿no? No sé si ven. Y esos caminos paralelos están separados a una distancia de 3 metros. Los dos tienen igual velocidad, pero igual rapidez, digamos, pero tienen sentido contrario. O sea, están así, se están acercando, ¿no? El primer astronauta transporta una barra de masa despreciable cuya longitud es de 3 metros. El segundo sujeta el extremo de la barra cuando pasa a su lado, ¿no? A ver, o sea, la idea es esta. Tengo el astronauta 1 que se mueve, por ejemplo, hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha. Ahí lo tenemos. Tenemos el astronauta 2 que se mueve hacia la izquierda. Estas velocidades tienen igual módulo, sentido contrario. Bueno, y pide una serie de cosas, ¿no? O sea, la idea es que cuando uno está enfrente del otro, se agarran a la barra, ¿no? Hay uno que lleva una barra, no la iba a dibujar acá para no ser tanto enchastre, pero hay uno que lleva una barra, cuando llegan al contacto, digamos, se agarran a la barra, ¿no? ¿Qué les parece que pasará a partir de que se agarran a la barra? Se pondrán a girar. Se ponen a girar, eso es lo que vamos a ver, ¿eh? Bueno, la primera parte dice, escribir la posición del centro de masa en función del tiempo. La parte B dice, analizar y justificar si se conserva la cantidad de movimiento. Fíjense, el momento angular respecto al centro de masa. Fíjense lo que ponen acá. El momento angular respecto al centro de masa. Y la energía durante este proceso, ¿sí? Suponer que uno de los astronautas va tirando... Bueno, esta es la segunda parte del problema. O sea, fíjense que están separados a una distancia de 3 metros. En la segunda parte del problema, lo que ocurre es que empiezan a girar, ¿sí? Pero hay uno que empieza a acercarse, agarrándose de la barra, de tal manera que la distancia queda a 1,5 metros, ¿sí? Tenemos que analizar eso. Este problema es un problema muy característico, es un problema muy importante y recomiendo que lo lean y que lo estudien en detalle, porque esto con distintas variantes se suele tomar, tanto en el parcial como en el coloquio. Entonces, en la primera parte nos piden determinar la posición del centro de masa en función del tiempo. Profe, perdón una cosita, yo no entendí mucho la modelización del ejercicio de lo de la barra. ¿Dónde está situada la barra? La barra la tiene agarrada, vamos a dibujarla para que
no termina de haber dudas. La barra es una, digamos, el astronauta 1, tiene una barra así, ¿está bien? Y la lleva con él, digamos, la lleva con él. Cuando llegan, lo voy a dibujar así punteado, para no hacer tanto lío. Cuando el astronauta 1 está justo enfrente del astronauta 2, ¿sí? El 2 se agarra a la barra. ¿Sí? ¿Está bien eso? La barra es una barra Ahí está. especial. Es una barra especial, tiene masa despreciable, eso es lo que dice el problema. La barra tiene masa despreciable. Entonces la pregunta es qué ocurre a partir de que se agarran. ¿El 2 sigue derecho? ¿El 1 sigue derecho? Intuitivamente, ¿qué les parece que va a pasar? Van a empezar a girar. Van a empezar a girar, claro. Eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. En la segunda parte lo que dice es que vos lo tenés separado una distancia, están girando, digamos, están girando, ¿sí? Y lo que termina pasando es que, por ejemplo, el 1 se acerca al 2. El 1 se acerca al 2. Entonces, ¿qué ocurre ahí cuando se acerca? ¿Cómo se acerca? Tira de la barra y se va acercando, ¿no? Estos están girando, se va acercando. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que tenemos que analizar. Pero bueno, eso es la segunda parte del problema. Primero vamos a calcular lo que nos piden, o sea, la posición del centro de masa. Para eso, agarramos y decimos, primero, la velocidad del astronauta 1 la voy a poner en este sistema de coordenadas. Yo tomé este sistema de coordenadas, esto lo elijo yo. A mí nadie me lo pone, lo elijo yo. Voy a poner un eje X y un eje Y de esta manera. Elijo esto. De tal manera que la velocidad del astronauta 1 la pongo como 5 metros segundo por inversor. Y la velocidad del 2 la pongo como menos 5 metros segundo por inversor, ¿no? ¿Cómo escribo la posición del 1? Bueno, fíjense, la coordenada I del 1, en el sistema de coordenadas que yo elegí no varía, está fija, es 3 metros. ¿Y qué ocurre con la coordenada X? Bueno, la coordenada X del 1 hasta que se agarra el 2 al 1 es un movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, la coordenada X se mueve, digamos, el astronauta 1 en la coordenada X se mueve con velocidad constante. Entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la expresión de la coordenada X. ¿Qué pasa con la coordenada X del 2? Bueno, el 2 también tiene un movimiento rectilíneo uniforme. No sabemos dónde empieza el movimiento, no me dicen dónde empieza. Entonces yo le pongo a la coordenada, al X0 del 2, lo llamo A, ¿no? Ese dato no me lo da el problema, no me dice cuál es la posición inicial del 2. Entonces lo llamo A. Y le pongo menos 5 metros segundo por tiempo, y la coordenada I del 2 es 0 metros. ¿Hasta ahí me siguen? Yo no entendí por qué pusimos A. Bueno, o sea, porque entiendo que no está, pero no entiendo por qué no estaría. O sea, cómo verlo en el ejemplo cuando van caminando los dos. en realidad no están caminando, están en el espacio, ojo, ¿eh? Claro, sí, vale, mía. Como que se van acercando a eso. Se van acercando. Yo, fíjate, el problema es este, ¿no? A mí no me dicen dónde empieza el movimiento del 2. O sea, empieza a una distancia de mi origen. El origen de coordenadas está acá. Yo elijo el origen de coordenadas ahí. A mí no me dicen dónde está. Entonces, bueno, pongo un valor A, una posición inicial, que no sé cuánto es. ¿Sí? No sé cuánto es. Por eso le pongo A. ¿Sí? Ah, está bien. Sí. Ahí está. Gracias. ¿Cómo hacemos para calcular la posición del centro de masa? Que es lo que piden en la parte A, ¿no? Del problema. Escribe la posición del centro de masa. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace eso? Son las masas, o sea, las posiciones de cada cuerpo multiplicadas por sus masas dividido la masa total del sistema. Claro. Perfecto. Tendríamos que encontrar una posición todavía, la del X2, ¿o no? El X2 es esta la posición, ¿no? Es esta de acá. A mí me piden calcular la posición del centro de masa, digamos, vamos a decir, el R del centro de masa, ¿sí? En función del tiempo.
El R del centro de masa en función del tiempo quiere decir dar el X del centro de masa en función del tiempo y dar la posición del centro de masa. Se va a quedar en función de A también, ¿no? Exactamente. Entonces, la expresión, fíjense, las masas son iguales, los dos tienen la misma masa, 80 kilos. Entonces, seguramente, si los dos tienen la misma masa, la coordenada I del centro de masa va a ser el promedio, ¿no? Entonces, si hacemos esa cuenta, fíjense, bueno, la hacemos acá, fíjense. La coordenada I, acá está, es la masa del 1 por la posición de I del 1, la masa del 2 por la posición 2, sobre la suma de las masas, ¿no? Bueno, es la masa 1 por 3 metros más la masa 2 por 0 metros dividido 2 masa 1, ¿no? Bueno, acá tengo que poner 80, acá tengo que poner, abajo tengo que poner 160. Entonces, 160 kilos, la posición I es 1,5 metros, ¿no? O sea, está en la mitad, porque las masas son iguales, ¿no? O sea, en la coordenada Y es la mitad. ¿Qué pasa con la coordenada X? Bueno, en la coordenada X yo tengo la masa 1 por X1, la masa 2 por X2. Bueno, pongo la masa, pongo el X1, pongo el X2. Fíjense que como las masas son iguales y las velocidades también y tienen signo contrario, la parte del tiempo se va y solo me queda la parte de justamente de la posición inicial que no conozco, ¿no? Entonces, si se hacen esta cuenta, van a ver que la posición del centro de masa X es una constante, no depende del tiempo, ¿no? ¿Esto por qué es así? Porque las masas son iguales y las velocidades son iguales en sentido contrario. Hay variantes de este problema. Por ejemplo, si a mí me dijeran que la velocidad del 2 es más chica, ¿qué hubiera pasado? Bueno, la parte de la velocidad del tiempo no se cancela. Acá se me está cancelando esto, ¿sí? Y entonces la posición del centro de masa va a variar en el tiempo, va a ir aumentando, va a ir cambiando. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Bien. Esto O es sea, como decir que el sistema está aislado y que encima la cantidad de movimiento es nula, ¿no? exactamente. Eso es una de las cosas que vamos a ver ahora, justamente. Muy bien. O sea, esta es la situación que nosotros tenemos, ¿no? Acá justo se agarran los dos de la barra, ¿no? Cuando se agarran de las barras, actúan, bueno, esta fuerza, la fuerza digamos, de la barra, digamos, sobre cada cuerpo, esta fuerza es una fuerza interna, ¿no? Entonces las fuerzas externas son cero. Entonces, como dice John, la cantidad de movimiento es una constante. Y acuérdense que si la cantidad de movimiento era una constante, ¿sí? ¿Qué pasaba con la velocidad del centro de masa? También era una constante, era una de las propiedades que vimos, ¿no? Si yo tengo que P es constante, la velocidad del centro de masa es constante, ¿sí? Pero si calculáramos la velocidad del centro de masa, ponemos lo que es la velocidad del centro de masa. Fíjense, acá yo pongo la velocidad del 1, pongo la velocidad del 2. Nos queda que la velocidad del centro de masa es 0. Porque los dos tienen la misma masa, la misma velocidad y sentido contrario. ¿Me siguen? Entonces, el centro de masa no se mueve. El centro de masa está fijo. Eso significa... ¿Por qué decimos que está fijo? Porque su velocidad es 0. Eso significa que la posición del centro de masa va a estar constante. Va a ser constante. O sea, los dos astronautas se están moviendo, pero la posición, vamos a marcarla acá, la posición del centro de masa es constante, no varía, fíjense. ¿Sí? O sea, la posición del 1 va cambiando. Fíjense, acá la voy marcando, la posición del 1. La posición del 2 también va cambiando. Acá tengo la posición del 2, pero la posición del centro de masa no cambia. ¿Y por qué no cambia? Por los datos del problema. Porque los dos tienen la misma masa, la misma rapidez y sentido contrario. ¿Esto vale siempre? No, vale solamente en estas circunstancias. O sea, si yo tengo que los dos tienen la misma masa, ¿no? Y los dos
o la velocidad del 1 es igual a menos la velocidad del 2, si tenemos estas dos condiciones, vamos a tener esta circunstancia. Pero, por ejemplo, si la masa del 1 fuera distinta a la del 2, entonces ahí lo más probable que ocurra es que el centro de masa también se desplace. También se desplaza. ¿Eh? ¿Me siguen? ¿Sí o no? En ese caso, el centro de masa se desplazaría aunque no haya fuerzas externas. Sí. Se desplaza pero con velocidad constante. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, las fuerzas externas son 0, el P es constante, la velocidad del centro de masa es constante, pero no es distinta, es distinta de 0 en esta circunstancia, ¿no? Ah, claro. Les digo esto porque hay problemas en la guía donde, o hay problemas que se toman donde no se cumple esta condición. Esta condición es una situación muy particular, ¿sí? Que las masas sean iguales, que las velocidades sean iguales en el sentido contrario, es un ejemplo. Ustedes recién me dijeron que en esta circunstancia, ¿qué va a pasar a partir de que se juntan? Bueno, empiezan a rotar. Empiezan a rotar. ¿Y el centro de masa se moverá? No. No, siguen. El centro de masa sigue fijo. ¿Me siguen? Sigue fijo. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, viene un astronauta, no sé si se entiende, viene un astronauta, se engancha con el otro, empiezan a rotar, ¿sí? ¿Lo ven cómo rota? Ahí están rotando, ¿sí? Y el centro de masa está fijo. ¿Qué pasaría en el caso general, donde las masas son distintas, ¿no? A ver, voy a hacerlo. Vamos a suponer que esta es la barra, ¿no? O sea, si las masas fueran distintas, lo que va a pasar es que el centro de masa se mueve. Y entonces el centro de masa se mueve y van rotando a su vez, ¿no? Si las masas fueran distintas. ¿Me siguen? O sea, vienen los dos, se juntan, empiezan a rotar, pero además el centro de masa se mueve. Eso sería la circunstancia en la cual las masas son distintas o las velocidades son distintas. ¿Mm? Es el caso más general. ¿Sí? En Profe, este perdón. caso. Ah, No, dale, pregunta. No, tranqui. En este caso van a hacer un movimiento circular uniforme. Claro, exacto. Van a ser movimientos circulares uniformes. Sí. Profe, igual esto es despreciando la masa de la De la barra. vara, sería, ¿no? Sí. Estamos considerando que la barra no tiene masa. Sí. Ahí está. La Yo- fuerza, sí, perdón, dale. sí, la fuerza F que se aplica sobre los cuerpos. Sí. No sé, no logro ver de dónde sale. No, es una fuerza porque están agarrados a la barra. O sea, los dos están agarrados a la barra. ¿Sí? Es como si fuera una fuerza, como si fuera una soga, como si fuera una tensión. Si fuera una soga, sobre cada cuerpo actúa una tensión, ¿no? Ok, Es claro, lo mismo. No la llamo tensión porque es una barra. En general la tensión la ponemos para las sogas o para los hilos. ¿Sí? Pero es una fuerza. ¿Dónde está el par de acción y reacción de la fuerza F? ¿En qué sobre la lugar? barra. En la barra. ¿Sí? En la barra. Acá tengo la barra. El par de acción y reacción está para allá, ¿no? Y el par de acción y reacción está para acá. Pero como la barra es de masa despreciable, estas fuerzas son iguales, los extremos de la barra, ¿no? Entonces puedo decir que las fuerzas que están actuando sobre el astronauta 1 y sobre el astronauta 2 son iguales y de sentido contrario. O sea, son fuerzas como si fueran fuerzas internas. ¿Sí? ¿Me siguen? Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular el momento angular. Vamos a calcular el momento angular. Permítame por un momento, porque esto quedó muy mamarrachado, voy a borrar unas cositas acá. Voy a borrar todo esto que puse, ¿sí? Para que no sea tanto enchastre. Vamos a calcular el momento angular del astronauta 1, ¿sí? Respecto del origen. Vamos a tomar un origen acá. ¿Está bien? Y vamos a calcular el momento angular del astronauta 1 respecto al origen. Vamos a calcular el momento angular del astronauta 2 respecto al origen. ¿Cómo hago para calcular el momento angular del astronauta 2 respecto al origen? Bueno, tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que tomar el R2. A ver, ¿quién se da cuenta cuánto vale el momento angular del astronauta 2 respecto del origen?
¿Cuánto vale eso? ¿Qué pasa? 0, 0. ¿Por qué? porque tienen la misma dirección. Exacto. Tiene la misma dirección, tiene sentido contrario. O sea, el vector posición 2 y el vector cantidad de movimiento tienen igual dirección. Entonces, el momento angular del 2 respecto al origen es 0. Hacemos lo mismo para el 1. ¿Y cómo hacemos? Bueno, tomo la posición del 1. Fíjense, pongo la posición del 1. La posición del 1 varía su coordenada x. La coordenada x está fija. Pongo la masa y pongo la velocidad del 1. ¿Está bien? Pongo la velocidad del 1. ¿Hasta ahí me siguen lo que estoy haciendo? ¿Dónde saqué el R1? Es lo que hice en la transparencia anterior, ¿no? O sea, esta es la coordenada x por y versor más la coordenada y por j versor. O sea, siempre estamos hablando del astronauta 1. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Bueno, fíjense, yo tengo que hacer un producto vectorial entre I y J, pero la velocidad va en el eje Y, ¿no? Entonces, cuando yo haga I producto vectorial con I, ¿qué me da eso? I 0. producto 0. Y J por I, ¿qué da J por I? J producto vectorial con I. ¿Qué da? Menos K. Menos K, muy bien. Entonces, acá, cuando ustedes hagan este desarrollo, la parte de I se va. Y solamente nos queda la parte de J, ¿no? O sea, esta parte se termina yendo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el producto vectorial de I con I. Eso vale 0. Y me queda J por I, me va a dar menos K. Menos K. Fíjense acá puse el K versor y me puse el menos. Fíjense en las unidades que me da el L, ¿no? La unidad del L sería kilo metro cuadrado sobre segundo. Kilo metro cuadrado sobre segundo. Y entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que el momento angular del 2 respecto de O, ya dijimos que era 0. El momento angular total, o sea, del sistema de partículas, es la suma de los dos momentos angulares y me da menos 1200 kilogramos metro cuadrado segundo K versor, ¿no? O sea que, fíjense, el K versor es un versor que va hacia afuera de la pantalla. El L me va a dar hacia adentro, ¿no? Me da hacia adentro de la pantalla. El momento angular va hacia adentro de la pantalla. ¿Sí? Va hacia adentro de la pantalla. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, Profe, yo no termino de entender por qué en el 2 da 0. Bueno, da 0 porque, fíjate, vos escribís el vector posición del 2. ¿Cómo lo escribo? El vector posición del 2 lo pongo como la coordenada x por y versor. ¿Cuál es la coordenada y del 2? Bueno, la coordenada y es 0. Entonces pones el vector posición del 2 y pones el vector velocidad. El vector posición y el vector velocidad apuntan en la misma dirección. Entonces, cuando haces inversor por inversor, ¿cuánto vale inversor por inversor? Claro, 0. 0. Perfecto. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguieron? ¿O se perdieron la cuenta? ¿Les resulta difícil esto? ¿Les resulta difícil? Más o menos. Más o menos. Bueno, hay que practicarlo, chicos. Hay que practicarlo. Lo vamos a complicar un poco. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a aprender a calcular el momento angular respecto al centro de masa. Tenemos que aprender a calcular el momento angular respecto al centro de masa. ¿Qué significa eso? Bueno, quiero calcular el momento angular usando el centro de masa. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Voy a poner un observador en el centro de masa. ¿Sí? Y voy a indicar, a ver, no me acuerdo si lo puse acá. Bueno, antes de hacer eso, vamos a decir que el torque de las fuerzas externas es nulo, ¿no? Porque no hay fuerzas externas acá, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con el momento angular? Se va a mantener constante. Si el torque de las fuerzas externas es 0, el momento angular se mantiene constante. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar?
una vez que se agarran, el momento angular se mantiene constante, empiezan a girar, ¿sí? Cada uno con su momento angular, y el L total se mantiene constante, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Profe, le hago una preguntita. En este caso, o sea, cuando hablamos del torque, cuando hablamos del momento angular, hablamos del momento angular total del sistema. Si nosotros, por ejemplo, cuando nosotros teníamos ejercicios de torque, lo que hacíamos era tomar nuestro vínculo, nuestro eje de rotación, nuestro punto de rotación, en un lugar donde se aplicaba una fuerza, para justamente que el torque en ese punto sea cero. Bien. En este caso no hay una viveza de ese tipo, ¿no? No, porque ¿sabes qué ocurre acá? Por lo que vimos lo que vimos recién, para considerar, podés hacerlo, ojo, podés hacerlo, John, pero ojo que los torques los tenés que tomar en un punto que esté en reposo. Ojo con eso. ¿Sí? En este caso particular, como no hay fuerzas externas, los torques de las fuerzas externas son nulos directamente. Entonces el L se mantiene constante. Ahora, ¿cómo hacemos para que el L se mantenga constante? Bueno, vamos a dejar el cálculo del momento angular respecto al centro de masa para después, en la próxima transparencia lo vamos a ver. Antes, no, lo vamos a ver ahora. Sí, está bien. Vamos a calcular el L del centro de masa ahora. Para eso, acuérdense lo que vimos la vez pasada, ¿no? Si yo tomo un observador O y tomo el centro de masa, yo digo, bueno, esta es la posición del centro de masa, llamamos R1 asterisco a la posición de la partícula 1 respecto al centro de masa. Acá tengo la partícula 1. Y llamamos R1 a la posición de la partícula 1 respecto al observador. Nosotros lo que vimos en clases pasadas es que R1 es RCM más R1 asterisco, ¿no? Ustedes van a ver que nosotros indistintamente vamos a usar esta notación. R1 asterisco significa la posición de la partícula 1 respecto al centro de masa. Pero también lo vamos a escribir de esta manera. Se los digo para que lo tengan. Es la posición R1 respecto al centro de masa. Esto para nosotros son sinónimos. ¿De acuerdo? En los problemas vamos a usar las dos cosas. Cuando desarrollemos los problemas, tanto yo como en las prácticas, podemos escribir R1 asterisco y ustedes saben que es la posición de la partícula 1 respecto al centro de masa. O lo podemos poner así, R1 CM. Entonces, nosotros lo que vimos, con lo que conocemos del movimiento relativo, es que la posición de la partícula 1 respecto de O es la posición del centro de masa más la posición R1 asterisco, ¿no? O sea, esto es igual a esto más esto. Es la suma de vectores. Es lo que conocemos del movimiento relativo, ¿sí? ¿Estamos con eso? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿cómo calculamos la velocidad del 1 en función de la velocidad del centro de masa? Hay que hacer la derivada, ¿no? La velocidad del 1 es la velocidad del 1 respecto al centro de masa más la velocidad del centro de masa. Entonces, cuando yo quiera calcular el L del centro de masa, yo me voy para atrás, estoy escribiendo ahora, quiero calcular respecto al centro de masa. Lo que tengo que hacer es calcular el L1 respecto al centro de masa, el L1 respecto al centro de masa. ¿Y cómo lo calculo el L1 respecto al centro de masa? Bueno, es el R1 asterisco, producto vectorial con M1 por B1 asterisco. Esta es la posición del 1. Y lo mismo para el 2. Para el 2 hago lo mismo. O sea, esto también lo podemos escribir. Esta es otra notación posible. Fíjense, voy a escribirlo de las dos maneras para que lo tengan. Esta es la posición del 1 respecto al centro de masa. Esta es la velocidad del 1 respecto al centro de masa. Escribimos de las dos maneras. Son dos maneras de escribir lo mismo. ¿Se dan cuenta? Son dos maneras de escribir lo mismo. ¿Sí o no? ¿Me Sí, siguen? perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Acá tengo la posición del 1 respecto al centro de masa. ¿Sí?
Vamos a calcularla. ¿Cómo la calculamos la posición del 1 respecto del centro de masa? Por lo que vimos antes, dijimos R1 era RCM más R1CM. Entonces, para sacar el R1CM, paso restando de miembro el RCM. Al R1 le resto el RCM. Yo calculé el R1, calculé el RCM. La posición del centro de masa la calculamos en la parte A del problema. Y entonces acá estoy sacando el R1CM. El R1CM. Hago lo mismo con la velocidad. La velocidad 1cm es velocidad 1 menos velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa habíamos dicho que era 0. Entonces, de acá estoy sacando la velocidad 1 respecto al centro de masa. La velocidad 1 respecto al centro de masa es la velocidad del 1, porque el centro de masa no se mueve. ¿Sí? Entonces, con estas cosas calculamos el L respecto al centro de masa. ¿Sí? El L respecto al centro de masa es el R1CM M1 por B1CM. ¿Me siguen o se perdieron en las cuentas? ¿Se perdieron en el camino? ¿No entienden nada? Díganme ustedes. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno. Yo voy un poquito rápido porque hay que dar muchos temas. Hay cuentas que quedan en el camino que ustedes las pueden mirar en detalle después, tranqui, en sus casas. Bueno, están en sus casas, en realidad. Después, lo miran después, a la tarde. Bueno, entonces, si hacemos la cuenta, acá tenemos la posición del 1, ¿sí? Tenemos la masa, la velocidad. De nuevo, la parte del inversor se va y solamente me queda la parte de J con I, que va a dar menos K. Entonces, fíjese, el L1 respecto al centro de masa me da menos 600 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Antes, cuando lo medía respecto al punto O, no sé si se acuerdan el resultado, cuando lo medía respecto al punto O, me daba menos 1200, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, hacemos lo mismo respecto del sistema 2. Hacemos lo mismo respecto al sistema 2. Al observador 2. Perdón, al astronauta 2. Entonces escribimos la posición del centro de masa del 2 y hacemos la cuenta. Si hacemos la cuenta, fíjense, acá nos queda, bueno, la posición del 2 respecto al centro de masa, la masa 2, la velocidad 2. Y hacemos esta cuenta y de nuevo, lo que sobrevive es J con I, me da un menos K. Si hacen la cuenta, como las masas son iguales, las velocidades son iguales en sentido contrario, y estoy en un punto simétrico, acá estoy en un punto simétrico, el centro de masa ahora es simétrico, me da exactamente el mismo resultado, me da menos 600 también. Cuando yo calcule el L total, me da menos 600 más menos 600, me da menos 1200, ¿sí? El L total me dio menos 1200. Fíjense que si lo comparo con el L respecto al origen, ¿qué ocurre ahí? ¿Cuánto me daba el L respecto al punto O? Me daba menos 1200, ¿sí? Me dieron lo mismo los L's acá. Yo tomé el punto O tomé el punto centro de masa y los L's dan lo mismo. ¿Eso es una propiedad general? No, no es una propiedad general. Eso vale porque acá el centro de masa no se está moviendo. Después lo vamos a ver un poco mejor si tenemos tiempo. O sea, un poco resumiendo, yo tengo dos partículas, calculé el L respecto al punto O y me dio menos 1200. Calculé el L respecto al centro de masa y también me dio menos 1200. ¿Por qué coincidieron acá esos dos valores? Porque el centro de masa no se está desplazando. ¿Sí? El centro de masa no se está desplazando. Calcular el momento angular respecto al centro de masa es algo que es muy importante conceptualmente. ¿Sí? A ese momento angular respecto al centro de masa se lo suele llamar momento angular de spin. ¿Sí? Momento angular de spin, o sea, el cálculo. A ver, esperen que perdí el... Acá estamos. El momento angular respecto al centro de masa se lo suele llamar momento angular de spin, así, o momento angular intrínseco.
¿Está bien? Intrínseco. Nosotros, cuando trabajemos con cuerpo rígido, vamos a hacer este tipo de cálculos, no quizás de esta manera, porque esto es para partículas, pero el momento angular intrínseco de spin es algo que se usa muchísimo en cuerpo rígido. Por eso lo tenemos que empezar a entender qué significa. ¿Qué es el momento angular spin o el momento angular intrínseco? Es el momento angular del sistema de partículas medido desde el centro de masa. No tiene otro misterio. ¿Sí? ¿Estamos con esto? O sea, profe, esto de que los momentos angulares tomados respecto a dos puntos no dieron iguales, ¿no se puede decir que vale siempre que el momento angular es constante? O sea, vos decís que cada uno es constante, pero no tiene por qué ser igual. En este caso quedó igual porque la velocidad del centro de masa es cero. ¿Eh? Porque Ok. el centro de masa no se mueve. Como la velocidad del centro de masa es cero, me quedaron que estas dos cosas. ¿Cuándo va a valer esto? Cuando la velocidad del centro de masa es cero. ¿Mm? Si el centro de masa se desplazara, por ejemplo, si tuvieran masa distinta a los astronautas, el centro de masa se desplaza. Bueno, entonces ahora, si yo hiciera la cuenta, vamos a ver que no es distinto, no vale lo mismo. ¿Mm? Profe, ¿tiene algo que ver con el spin característico de un electrón? Digamos, en la idea del concepto general, tiene que ver, porque no sé si ustedes vieron en química, que se suele decir, ¿con qué se asocia el spin del electrón? ¿Saben eso? Se hace una analogía clásica. O sea, en general para química se usa un modelo atómico simplificado, donde, bueno, uno dice, tenemos el núcleo, tenemos los electrones girando, ¿no? Como si fueran planetas, ¿no? Se suele decir ese modelo, o se suele considerar ese modelo. ¿Y el spin cómo se considera en química? La idea análoga. Bueno, es una rotación en el eje, ¿no? Como si fuera la rotación de la Tierra sobre su propio eje, ¿sí? O sea, Claro. acá en ese sentido pero o sea, el spin tiene que ver con la rotación sobre su propio eje, digamos, básicamente, esa es la idea. Esto que estamos diciendo después lo vamos a aplicar en cuerpo rígido. Los cuerpos rígidos, que vamos a empezar a ver la clase que viene, los movimientos los vamos a descomponer como el movimiento del centro de masa y el movimiento alrededor del cuerpo, el movimiento del cuerpo alrededor del centro de masa. Ese movimiento alrededor del centro de masa es el movimiento de spin. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, tiro no sé si ven la caja de mis anteojos, la tiro para el aire, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos que está haciendo un movimiento, ¿no? El centro de masa se mueve, pero a su vez el cuerpo rota alrededor del centro de masa, ¿no? Ese movimiento de rotación alrededor del centro de masa es el movimiento de spin, ¿sí? Es muy importante describir el movimiento. Lo vamos a empezar a ver mejor la clase que viene, pero es muy importante saber que cuando yo tengo un cuerpo rígido, tengo un sistema de partículas, es muy común describir el movimiento del centro de masa y el movimiento del resto del cuerpo alrededor del centro de masa. ¿Mm? Y es como, o sea, es como describir un movimiento rotacional y uno translacional. Exacto. Cuando yo tiro esto, a ver, ¿quién se da cuenta de esto, no? Cuando yo tiro esto para arriba así, ¿no? El centro de masa, ¿qué movimiento hace? Es una parábola que Exactamente. recorre. Hace como una parábola. Lo vamos a ver después bien en la clase que viene. Bueno, vamos a seguir con esto porque si no, me derivo. Bueno, entonces, el centro de masa es un punto muy importante para describir el movimiento, ¿no? Como el torque respecto al centro de masa de las fuerzas externas es nulo, el momento angular respecto al centro de masa va a ser constante, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que voy a hacer es, una vez que los astronautas se unieron, van a empezar a girar, ¿no? Y lo que voy a hacer es tomar un sistema, en cada instante, un sistema de ejes que coincide con, el eje Y coincide con la posición de la barra. El eje Y coincide con la barra, ¿no? O sea que yo voy a ir moviendo los ejes, con la posición de la barra, ¿no? O sea, entonces de tal manera que en todo momento voy a poder escribir
el momento angular respecto al centro de masa. ¿Cómo lo escribo el momento angular respecto al centro de masa? Bueno, lo escribo de tal manera de que pongo la posición de la partícula respecto al centro de masa es, voy a poner la distancia a la que se encuentra el cuerpo. Si yo llamo D a la distancia entre los astronautas, entre el centro de masa y el astronauta 1, estamos a una distancia D sobre 2. O sea, este D sobre 2 es 1,5 metros inicialmente, ¿no? Es la masa por la velocidad del astronauta 1, ¿sí? Entonces, cuando hago esta cuenta, me queda la distancia D sobre 2, la masa por la velocidad del astronauta 1. Lo mismo hago con el 2. ¿Por qué estoy haciendo esto de agregar acá o poner D? ¿Por qué no puse 1,5? ¿O por qué no puse 3 metros acá? Porque en la última parte del problema, lo que tenemos es que nos piden que el astronauta 1 se acerca al 2. Entonces la distancia D va a ser una distancia variable. ¿Sí? Va a ser una distancia variable. Entonces estoy tratando de escribir el momento angular del astronauta 1, el momento angular del astronauta 2, en función de la distancia D. ¿Sí? ¿Me siguen lo que estoy haciendo o se perdieron? O sea, la idea es que a medida que va rotando, el conjunto va rotando, yo voy cambiando los ejes, de tal manera que en todo momento yo tengo que hacer siempre la misma cuenta. Este es el eje Y, este es el eje X. Este es el eje Y, bueno, acá está escrito. El eje Y, este es el eje X. Entonces, el L total vale esto. El L total es la distancia entre los dos astronautas por la masa de uno de ellos, porque las masas son iguales, por la velocidad de uno de ellos, ¿no? Hago la suma de estas dos cosas. Esto es el L total. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Sí o no? O sea, la idea es, Sí, sí. una vez que se unen, ¿qué va a pasar? Esto empiezan a rotar. Empiezan a rotar. Y este movimiento, como lo explicaron, como lo preguntó alguien, un chico antes, es un movimiento circular uniforme. Siguen rotando con un movimiento circular uniforme. ¿La puedo calcular, la velocidad angular? ¿La puedo calcular? Como B por R. Exactamente, ¿no? Puedo calcularla, ¿no? A medida que va rotando, los vectores R y B se mueven de tal manera que el L del centro de masa es constante. Y la velocidad angular la puedo calcular. ¿De qué manera la calculo? Como la velocidad del 1, por ejemplo, que era 5, ¿no? 5 metros segundo, divido la distancia que hay entre el centro de masa y el 1, que es 1,5 metros. Si hago esa cuenta, si hago 5 dividido 1,5, me va a dar 3,33. O sea, tengo una velocidad angular de 3,33. ¿Sí? Y esa velocidad angular es una velocidad angular que es constante en el tiempo. Mientras se mantenga la distancia entre ellos, es constante en el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, yo entendí que usted vio en los dos cálculos de los dos momentos angulares, Sí. le puso un menos a la posición, o sea, D sobre 2, porque uno está por encima del centro de masa y el otro por debajo. Pero después a las velocidades no entiendo cómo les asignan módulos y una vez que los astronautas empiezan a girar ya no sabemos qué dirección tiene la velocidad o no. Bueno, la velocidad es una velocidad que es el movimiento circular, ¿no? Si vos tenés un movimiento respecto, si yo sé que está rotando respecto a este punto del centro, ¿no? Si acá está el centro de masa, ¿no? Y están rotando, bueno, la velocidad es perpendicular, ¿no? Es un movimiento circular, es así. Así son las velocidades. ¿Sí o no? Claro, sí. Entonces, si yo roto los ejes, la velocidad sigue siendo paralela al eje X. ¿Lo ves? Espera, lo voy a escribir acá con el cursor. Sí, lo veo, perfecto. La velocidad sigue siendo paralela al eje X. Acá la velocidad va para abajo y el eje X va para abajo. Si yo el sistema de coordenadas lo roto con los astronautas, en todo momento hago esta cuenta. O sea, acá hago esta cuenta.
Cuando está en esta posición, hago la misma cuenta, porque el sistema de coordenadas se rotó. Y acá también hago la misma cuenta. ¿Se entiende? Sí, perfecto, clarísimo. Y la velocidad angular la sacamos haciendo o sea, la velocidad de cada uno por el dividido el radio, ¿no? Exacto. La velocidad de cada uno dividido el radio, ¿no? Y ahí sacas la velocidad angular. Yo podría, así como calculé, fíjense, tengo el momento angular determinado con la distancia y la velocidad, pero lo podría poner en función de la velocidad angular, porque yo tengo este dato. Lo voy a escribir en función de la velocidad angular. Lo escribo acá, fíjense. Reemplazo, por ejemplo, la B1C lo pongo como omega por D sobre 2, ¿no? O sea, vamos a escribirlo eso. Si yo si acá reemplazo B1C por omega por D sobre 2, puedo escribir el L, el momento angular, en función de la velocidad angular, ¿sí? Fíjense, ¿qué pasa con el momento angular y la velocidad angular? ¿Qué ocurre acá? Fíjense, la velocidad angular, el vector velocidad angular, va en la dirección de K versor, ¿no? O sea, en realidad le tengo que agregar el signo, ¿no? Si le agrego el signo, ¿qué vemos acá? Que el momento angular es paralelo a la velocidad angular. No sé si se acuerdan cuando hablamos de momento angular antes del parcial, yo les dije que el momento angular es una propiedad muy importante para las rotaciones, ¿sí? Y yo les conté que en muchas circunstancias la velocidad angular es paralela al momento angular. Así como tenemos que P es la masa por la velocidad lineal, digamos, o sea, la cantidad de movimiento lineal es la masa por la velocidad. El momento angular es una magnitud que depende de la masa y de la distancia por la velocidad angular, ¿sí? O sea, el momento angular es, en general, o en muchos problemas, va a tener la dirección de la velocidad angular. Momento angular y velocidad angular tienen la misma dirección y sentido. En la mayoría de los problemas que vamos a hacer nosotros. Eso es una propiedad importante que vamos a usar en cuerpo rígido también, ¿sí? ¿Por qué lo estoy escribiendo así esto? Porque lo que voy a hacer ahora, voy a plantear la última parte del problema. ¿Qué les parece a ustedes que ocurrirá cuando el astronauta 1 se acerca al astronauta 2? O sea, el astronauta 1 empieza a tirar de la barra. ¿Qué pasa con la distancia D? La distancia D se achica. La primera pregunta que tengo para hacerles, conceptual, es, el astronauta 1 se acerca al astronauta 2. ¿Qué podemos decir del momento angular? ¿Se conserva o no se conserva? Sí, sigue siendo constante. Sigue siendo constante. ¿Por qué? Y porque la sumatoria de torques sigue siendo 0. Porque está perfecto, Clara, lo que estás diciendo. Porque la suma de los torques de las fuerzas externas es nula. Entonces, si la distancia se achica y el momento angular se tiene que mantener constante, ¿qué pasa con la velocidad angular? Aumenta. Aumenta, muy bien, exactamente. Esto mismo es lo que pasa, por ejemplo, seguramente ustedes han visto muchas veces exhibiciones artísticas de patín o en el ballet también, ¿no? Vieron que en general hay una forma en la cual el bailarín o la bailarina o la patinadora o patinador está con los brazos extendidos y está girando y después contrae los brazos al cuerpo, ¿no? Hace esto, ¿no? Cuando contrae los brazos al cuerpo, cuando los lleva al cuerpo, ¿qué ocurre con su velocidad angular? Aumenta. Aumenta, es lo mismo. ¿Y por qué aumenta? Pasa exactamente lo mismo que pasa con los astronautas acá. Fíjense, vamos a ver la última ecuación, la que está en rojo acá a la derecha. Fíjense. Profe, una cosita, la última ecuación que usted
dio Esta, esa misma. sí. El menos d al cuadrado sale de nosotros escribir la velocidad angular como v sobre d. El menos está acá, mira, fíjate. El menos sí, pero el d... Yo reemplacé la B1CM, la reemplacé por omega por D sobre 2. Claro, perfecto. ¿Eh? Perfecto, muchas Bueno, gracias. fíjense, en los astronautas, si el momento angular se tiene que conservar y la distancia disminuye, el omega aumenta. ¿Se dan cuenta? En este caso, para este problema, fíjense, la distancia era 3 metros y pasa a 1,5. Entonces, para que el L se mantenga constante, tenemos que pedir que la velocidad angular aumente. ¿Cuánto va a aumentar? Fíjense, la velocidad angular era 3,3, ¿no? Si hacemos esta cuenta, como está elevado al cuadrado esto, me queda 3 al cuadrado y 1,5 al cuadrado, me va a dar 13,33. ¿Sí? O sea, fíjense que la velocidad angular, la distancia se redujo a la mitad, pero como está elevado al cuadrado, fíjense acá está elevado al cuadrado, ¿no? El omega se multiplica por 4, pasa de 3,3 a 13,3. ¿Eh? O sea, fíjense que se multiplicó por 4 la velocidad angular. ¿Me siguen? O sea, este ejemplo que tenemos acá con los astronautas es un ejemplo muy importante. Se suele tomar. Profe, cuando los... Y se suele tomar... No, Sí. diga. No, lo que digo es, lo importante es que cuando cambia la distancia entre ellos, como no hay fuerzas externas, el L se tiene que conservar. Y entonces la velocidad angular, por ejemplo, si la distancia pasa a la mitad, la velocidad angular pasa a 4 veces la velocidad inicial. ¿Mm? Sí, decime, Martín, ¿qué pasa? ¿La posición del centro de masa va a cambiar en este caso? Cuando los astronautas se No. acercan. No. A ver, vamos a ver. Vamos a aplicar los principios básicos. Yo te pregunto, ¿cuáles son las fuerzas externas acá? No hay. ¿Cuáles son No hay. Entonces, si no hay fuerzas externas, ¿qué tiene que pasar con el P? Tiene que ser constante. ¿No es cierto? Pero el P, ¿cómo se calculaba? Se calculaba como la masa por la velocidad, la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Se tiene que mantener constante. ¿Cuánto valía la velocidad del centro de masa que calculamos? ¿Cuánto calculamos la velocidad del centro? ¿Cuánto valía? Era 0, ¿no? Era 0. Entonces, si la velocidad del centro de masa es 0, el P se tiene que mantener constante, entonces la velocidad del centro de masa sigue siendo 0 siempre. ¿Y eso qué significa? Si la velocidad del centro de masa es 0 siempre, significa que la posición del centro de masa es constante, no cambia. ¿Te das cuenta? Sí, está O bien. sea que, escúchame, la pregunta que hiciste, Martín, está muy bien, porque hay que usar los principios básicos para saber si las cosas cambian o no cambian. Tengo que usar este razonamiento que yo escribí acá en negro, ustedes lo tienen que aprender para los exámenes, porque se les va a tomar. Y si hacen este tipo de razonamiento, no tienen que hacer ninguna cuenta. La posición del centro de masa no va a cambiar, va a ser constante. ¿Por qué? Porque las fuerzas externas son 0 y porque ya calculamos que en algún instante la velocidad del centro de masa era 0. Si la velocidad del centro de masa es 0, la posición no cambia. ¿Mm? Bueno, ¿me entendieron profe, acá? Sí. Pero, perdón, antes nosotros habíamos calculado que el centro de masa estaba a una altura de 1,5 metros. Sí. En mi sistema de coordenadas, ¿no? Antes había tomado un sistema de coordenadas. Es como que acá cambié el sistema de coordenadas. ¿Sí? Yo había tomado un sistema de coordenadas que era así antes. ¿Sí? Cuando empecé el problema, era un sistema de coordenadas así. Yo, para hacer las cuentas más simples, cuando me metí con el centro de masa, puse un sistema de coordenadas sobre el centro de masa. Cambié el sistema de coordenadas. ¿Sí? Sí, eso clarísimo, pero después el ejercicio no decía que cambiaba la altura de los astronautas, que uno se acercaba por la barra. Sí, bueno, por eso, pero la posición del centro de masa no cambia. Yo sigo poniendo el sistema de coordenadas acá.
O sea, el 1 se acerca al 2. Pero cuando el 1 se acerca al 2, el centro de masa no cambia su posición. Entonces el 2 también se acerca al centro de masa. Cuando el 1 tira de la barra, ¿sí? Cuando el 1 tira de la barra, el centro de masa no se desplaza. Lo que termina pasando es que el 2 se está moviendo sin correrse de la barra, ¿no? El 2 está agarrado de la barra, no se desplaza en la barra. Pero va subiendo su posición, sin moverse, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el 1 se desplazó, ponele medio metro, el 2 también se desplaza medio metro, sin desplazarse sobre la barra. ¿Me seguís? Sí, eso, sí, perfecto. Bueno. O Entonces, sea, acá... perdón, ¿eso es porque se tiene que conservar la cantidad de movimiento o por qué? Eso es porque la posición del centro de masa no tiene que cambiar. ¿Sí? No tiene que cambiar. O sea, lo que te digo es, el 2, fíjate, si esta es la posición del centro de masa, inicialmente está a 1,5 metros. ¿Sí? Después de que el 1 se desplazó, ¿a qué distancia está ahora? A 0,75. El 2 subió su posición. ¿Mm? Sí, perfecto, pero en el ejercicio dice que los dos se acercan de la misma cantidad. No, dice que el 1 se acerca nada más. El 1 es el que se mueve. Pero Ok. cuando el 1 se mueve, es parecido a lo que pasaba. ¿Se acuerdan cuando hicimos el problema de los 2 chicos con la taza de café? Había uno solo que tiraba de la taza de café, del hilo, de la soga. Se quería acercar a la taza de café. Cuando se acercaba a la taza de café, el otro también se movía. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Claro, pero lo que me pasa, lo que medio que me molesta a mí ver es, en ese caso, o sea, el ejercicio nos tiene que plantear cómo se tiene que mover el segundo astronauta para que el momento angular se conserve o no. Sí, Ah, claro, es eso. sí. Ok, entonces es dato que el momento angular se conserva. No es dato. Vos lo deducís a partir de que no hay fuerzas externas. Claro, perfecto. ¿Eh? O sea, como no hay fuerzas externas, el momento angular se tiene que conservar. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, profe. De nada. Perdón, Bueno, entonces- es mi pregunta, voy a hacer la pregunta más fácil. Si vos lo acortás igualmente, si uno se mueve y lo acorta, igualmente el centro de masa se mueve de alguna forma, porque tiene que quedar entre medio de los dos. Y si uno se achica, o sea, uno se mueve para el otro, el centro de masa no se debería mover también un poco. No se mueve el centro de masa. Pero te termina quedando más cerca del cuerpo 1. La posición del centro de masa está fija. ¿Sí? O sea, si yo lo miro el centro de masa respecto al observador O, la posición no cambia del centro de masa, está fija. O sea, cuando este se va acercando al centro de masa, lo que ocurre es que tira de la barra. Al tirar de la barra, este hombre también se va juntando al centro de masa. ¿Sí? Ah, ok, listo, sí. La posición del centro de masa no cambia. Eso es lo que acabamos de deducir. Claro, sí. Deducir, ¿sí? Esto. Ah, genial. Entonces el cuerpo 2 también se tiene que mover. Claro, yo pensé que el cuerpo 2 quedaba fijo, pero no, el centro de masa El cuerpo 2 está agarrado a la barra y no se mueve de la barra. Está agarrado a la barra. Pero como cuando el 1 tira, el 2 se acerca al centro de masa. Ah, claro. Yo pensé que claro. Sí, ya entendí. Chicos, piensen en el problema de la taza de café. Había uno grandote, un pibe grandote que tiraba de la soga. Al tirar de la soga, el otro está agarrado a la soga. Pero al tirar de la soga lo acerca al centro de masa, al otro. Acá pasa lo mismo. ¿Sí? Sí, ya entendí. Bien. Disculpe, profe, las mismas consideraciones que estamos haciendo ahora como en el espacio, las podemos hacer si el problema estuviese planteado como los patinadores en hielo o en lugares donde no hay rozamiento. Exactamente. Esto después lo vamos a hacer. Esto es muy importante, chicos, porque esto es una de las cosas. La conservación del momento angular permite plantear muchos problemas de cuerpo rígido. Como dice Félix, esto lo vamos a plantear en plataformas, por ejemplo,
de patinadores con hielo. De hecho, en la guía del programa, no me acuerdo si no, hoy no lo va a hacer, lo va a hacer el jueves. El jueves va a ser Cristina, un problema de los patinadores, de 2 patinadores en una plataforma de hielo. Entonces, ahí no hay rozamiento, no hay fuerzas externas y vamos a decir que el momento angular se conserva. ¿Sí? Pero es lo mismo que yo les decía, después lo vamos a ver cuando veamos cuerpo rígido, con una bailarina o un patinador que tiene los brazos extendidos, girando y junta los brazos. Cuando junta los brazos, la velocidad angular del patinador aumenta muchísimo. ¿Sí? Aumenta muchísimo. ¿Sí? Bueno, lo que les pregunto es, este problema es un problema muy importante, por eso estuve un montón de tiempo explicándolo y es importante que ustedes lo entiendan. Pero también es importante que lo vuelvan a pensar. Para terminar de cerrar el problema tenemos que pensar qué pasa con la energía. ¿Sí? O sea, los dos astronautas están separados 3 metros y giran a una velocidad que creo que era, ¿cuánto era? ¿4,3 era? ¿Cuánto me daba antes? 3,3. ¿Sí? O sea, acá vamos a decir que tienen una velocidad de 3,3. 3,3, 1 sobre segundo, ¿no? Con una distancia de 3 metros. Cuando la distancia es 1,5 metros, la velocidad es 13. La velocidad omega prima es 13. La pregunta es, acá tenemos una energía, ¿no? Cada astronauta tiene una energía cinética. La pregunta es, ¿la energía se conserva? ¿No se conserva? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tendría que analizar para que la energía se conserva, ¿no? ¿Qué tengo que pedir? ¿O qué tengo que analizar? Me pregunto esto, ¿la energía mecánica se conserva? ¿La energía cinética se conserva? Y si hay La trabajo de velocidad fuerza de cada... conservativas. ¿De qué depende? Del trabajo de todas las fuerzas. Bien, trabajo de todas las fuerzas no conservativas, ¿no? Sí, sí. Internas y externas. Entonces la pregunta de nuevo les hago lo mismo. ¿Hay trabajo de fuerzas externas acá? ¿Hay trabajo de fuerzas externas? ¿No conservativas? No, claramente no, porque no hay fuerzas externas. ¿Hay trabajo de fuerzas internas no conservativas? No, porque son perpendiculares a la trayectoria, ¿no? A la Pero traslación. fíjate qué pasa con el astronauta 1. El astronauta 1 tira. ¿Sí? Tira de la soga. ¿Para dónde es la fuerza? Bueno, es hacia el centro, ¿no? ¿Y él para dónde se mueve? La fuerza es hacia el centro. ¿Estamos con eso? Sí, Y él, perfecto. o sea, él se está moviendo para... Está claro que se está moviendo para la derecha. Pero además, ¿para dónde se mueve? Cuando se desplaza hacia el centro, ¿para dónde se mueve? Se mueve en dirección de la fuerza. ¿Va a ser trabajo positivo? Va a ser un trabajo positivo. ¿Sí? O sea, hay un trabajo de fuerza no conservativa interna, que como bien dijo el compañero, es positivo, porque la fuerza y el desplazamiento, el astronauta tiene como 2 movimientos. El movimiento de rotación, pero un movimiento también de acercarse al centro de masa. Eso hace un trabajo de fuerza no conservativa interna. Entonces, ¿qué me pueden Además, decir de la energía mecánica? ¿Qué va a pasar con la energía mecánica? varía. Varía. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Bueno, hagamos Porque la la cuenta. velocidad, yo lo pensé también porque la velocidad aumenta, entonces la variación de energía cinética tiene que ser distinta de cero. Exacto. Si ustedes hacen la cuenta, ¿cómo hacemos la energía cinética? ¿Cómo es la energía cinética? Bueno, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad de cada cuerpo. ¿Sí? Si hacemos esa cuenta, inicialmente, cuando la velocidad era 3,3, bueno, hacemos la cuenta, está escrito rápido esto, vemos que dale 2000 Joule. ¿Sí? O sea, cuando están a 3 metros de distancia, tienen una energía cinética de 2000 Joule. Cuando se acerca la distancia a 1,5, la velocidad es 13. Si hacen la cuenta, da 4 veces más. ¿Sí? 4 veces más. La energía se multiplicó por 4. ¿Sí?
También guarda la relación que habíamos visto para Sí, las velocidades angulares, ¿o no? sí, 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 exactamente. ¿Eh? ¿Y eso por qué es? Porque hay un desplazamiento del astronauta 1, ¿sí? En la dirección de la fuerza. Este trabajo, como dijo el compañero, es un trabajo positivo, es un trabajo de una fuerza no conservativa, ¿sí? Interna. Acá tenemos un ejemplo de una fuerza interna que hace trabajo y cambia la energía mecánica, la energía cinética. ¿Está bien? Este problema es un problema muy importante. Tienen que saberlo sí o sí para el parcial y sí o sí para el coloquio, porque se los toman, casi diría que la probabilidad de que entre este problema es un 50%. ¿Está bien? Así que tienen que saberlo. Es un problema muy importante. Es muy importante porque el momento angular se conserva en todo momento, la energía no. La energía no se conserva. ¿Mm? No se conserva porque está el trabajo de esta fuerza interna no conservativa. Profe, ¿Sí? en este caso, ¿ambos astronautas hacen el mismo trabajo? Sí, 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 terminan haciendo ambos el mismo trabajo, sí. Sí, porque lo que se desplaza uno se desplaza el otro, ¿sí? Porque el centro de masa no tiene que cambiar su posición. ¿Mm? Sí, 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 exactamente. Bueno, ¿estamos con este problema? ¿Se entendió? Vuelvan a repasarlo, vuelvan a repasarlo. No sé si quieren preguntarme algo más de esto. ¿No hay preguntas? Quedaron mudos. Me entró la duda, pero no tiene mucho que ver, pero si en vez de ser una barra sería una soga, en este caso estaría siempre tensionada, así que sería lo mismo. Sería lo mismo, exactamente. Sí, 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 sí. Es lo mismo si tenga una soga. Sí, sí, sí. Profe, Sí, cuando calculamos el trabajo del sistema, ¿no lo calculamos como la sumatoria de las fuerzas no conservativas? El sí, trabajo de las fuerzas no conservativas del sistema, digo. sí, La sumatoria. sí, Y vos dijiste recién que hacían trabajos de igual módulo cada astronauta. sí, sí. ¿Pero lo hacen de sentido opuesto? Va, de signo, porque no No, es... no son. A ver, las fuerzas tienen. Fíjate, está buena la pregunta, Nerina, ¿no? Hablaste. Está buena Sí, la sí. pregunta. Las fuerzas tienen sentido contrario, pero ambos tienen el desplazamiento también de sentido contrario. Fíjate los desplazamientos. Tanto el astronauta 1 como el astronauta 2 se desplazan hacia el centro. Entonces, si bien las fuerzas tienen sentido contrario, los desplazamientos tienen sentido contrario también, de tal manera que cuando hago el producto escalar F por dr, ¿sí? F por dr, estos dos, ambos dan positivo, ¿sí? Porque tienen la misma dirección y sentido la fuerza y el desplazamiento. Entonces se terminan sumando. Y ahí Se me da que no claro, es nulo. exactamente, Ok. exactamente, ¿sí? Bueno, bueno, esto de energía ya lo hablamos, ¿sí? Profe, perdón, si hubiésemos querido calcular la energía cinética del sistema utilizando la velocidad y no la velocidad angular, Sí. ¿hubiésemos podido sin problema Sí, sí, o...? sí, claro, claro, obvio. Ok, Porque vos la velocidad que tiene cada uno la podés sacar, ¿no? La velocidad sí. que tiene cada uno es omega prima por d prima sobre 2. Sí, sí, obvio. Omega prima por d prima sobre 2 es la velocidad que tiene cada astronauta. ¿Mm? Háganlo después este problema. Es un problema muy importante. Bueno, hay varias cosas que quedaron pendientes. Me gustaría comentarles algunas. No tenemos tanto tiempo. La clase que viene tenemos que empezar con cuerpo rígido. Voy a saltear algunas transparencias. Esto ya lo vimos la vez pasada. Esto me quedó de alguna otra clase. Habíamos visto que la variación de energía mecánica en un sistema de partículas era la variación de energía cinética más la variación de energía potencial de las fuerzas conservativas externas
más la variación de energía potencial de las fuerzas conservativas internas. Esas tres contribuciones tienen que ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, que son tanto internas como externas, ¿no? Esto es lo que acabamos de alguna manera usar en el problema de los astronautas, ¿sí? Este problema lo vamos a dejar pendiente. Solo volver a comentar esto, que la conservación de la cantidad de movimiento se va a conservar cuando las fuerzas externas son nulas. El L se va a conservar cuando el trabajo de las fuerzas externas es nula. Y la energía mecánica se va a conservar cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas, tanto interna como externa, acá influyen las dos, tiene que ser nula. Si hay trabajo de fuerza no conservativa interna o externa, entonces la energía mecánica no se conserva, ¿no? Acá vemos una diferencia. Para P y para L solo influyen las fuerzas externas. En cambio, para la energía influyen ambas, las internas y las externas. La otra cuestión que resulta importante comentar, lo vamos a comentar quizás un poco por arriba, pero más que nada para que ustedes lo conozcan, porque después lo vamos a usar en cuerpo rígido, ¿no? Es este asunto de el sistema de referencia sobre el centro de masa, ¿no? Estas magnitudes, el P, el L, la energía, es importante calcularla sobre el centro de masa, ¿sí? Entonces, yo recién les comenté que cuando calculamos el L del centro de masa, a ese L se lo llama L de spin o L intrínseco, ¿no? Entonces vamos a ver, quizás esto lo vamos a ver relativamente rápido, pero solamente comentarles cómo es el tema de las contribuciones que uno tiene cuando calcula el momento angular, ¿sí? Quiero contarles eso. Bueno, esto ya lo vimos. El problema no lo vamos a hacer ahora, en todo caso después queda pendiente, este tampoco. Lo que quiero mostrarles es la relación del momento cinético del sistema de partículas con el momento cinético respecto al centro de masa. O sea, la idea, quizás, lo que pretendo aquí es que no me sigan con todos los detalles de las cuentas, de la demostración que vamos a hacer. La idea es, yo pongo un observador O en un punto fijo y voy a calcular el momento angular respecto de O. Y quiero relacionarla con un observador sobre el centro de masa y voy a calcular el momento angular respecto al centro de masa. Este momento angular respecto al centro de masa es el que llamamos momento angular de spin. Quiero encontrar la relación entre estas cosas. La cuenta que vamos a hacer es una demostración, si ustedes quieren, teórica, pero que tiene conceptos que vamos a usar después cuando trabajemos con cuerpo rígido. O sea, la idea es, bueno, acá conocemos ciertas propiedades. ¿Se acuerdan que la velocidad del centro de masa respecto al centro de masa era nulo, ¿no? Que la cantidad de movimiento respecto al centro de masa es cero, ¿no? Eso se acuerdan, que lo vimos creo que la vez pasada. Y si el sistema está formado por dos partículas, bueno, tenemos esa propiedad. Entonces, vamos a calcular el L desde la posición O y el L desde la posición del centro de masa, ¿sí? Para eso tenemos que usar estas propiedades, ¿no? La posición de la partícula 1 respecto al observador O es la posición del centro de masa más la posición de la partícula 1 respecto al centro de masa. Esto es lo que habitualmente llamamos también de esta manera. Lo mismo pasa con la velocidad. La velocidad 1, medida desde el observador O, es la velocidad del centro de masa más la velocidad 1 asterisco. Entonces la idea es determinar el L respecto de O. ¿Cómo lo calculo el L respecto de O? Bueno, el L respecto de O es el RI
respecto de O, el PI respecto de O. El RI respecto de O lo voy a poner como el R del centro de masa, lo que estoy escribiendo acá, ¿no? Más la posición 1 o la posición 2 respecto al centro de masa. Y lo mismo hago con la velocidad. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? O sea, yo estoy diciendo R1 por M1, B1, más R2, voy a escribir la rayita de vector, por M2, B2. Ahora lo que hago es reemplazar el R1, lo reemplazo por RCM más R1 asterisco. El B1 también, por BCM más B1 asterisco. Esto es lo que voy a hacer para la partícula 1 y hago lo mismo para la partícula 2. O sea, reemplazo el R2 y reemplazo el B2. Entonces, cuando yo hago ese tipo de reemplazo, me van a quedar una serie de productos acá que tengo que hacer. Hago la propiedad distributiva, hago esto por esto, esto por esto, hago una doble propiedad distributiva. Después tengo que hacer esto por esto y esto por esto. Y eso lo tengo que hacer para cada partícula, para la partícula 1 y la partícula 2. Cuando hago todas esas cuentas, ¿sí? Hago todos esos productos vectoriales, ¿sí? Me quedan 4 productos vectoriales. Me aparecen 4 términos. Este término, este término, este término y este término. Fíjense, esto que está acá, la suma de R1 asterisco, producto vectorial con la masa por la velocidad 1 asterisco. ¿Qué es esto? Si yo estoy con el asterisco, ¿qué significa este último término? La cantidad de movimiento asterisco. Exactamente, la cantidad de movimiento asterisco, perfecto. ¿Y qué es la cantidad de movimiento asterisco? La cantidad de movimiento medida respecto al centro de masa. ¿Y cómo les dije que se llamaba esto? Se lo llamamos cantidad de movimiento de spin. Entonces, yo tengo la cantidad de movimiento respecto a O. La cantidad de movimiento respecto a O tiene 4 términos. El último es el de spin. Hay 2 en el medio que se van a cancelar. Ahora vamos a ver cómo se cancelan. Fíjense. Este que estoy escribiendo acá es el segundo término. Es el que está acá. Fíjense, me queda RCM, MI, BI. Pero MI por BI, ¿sí? MI por BI. Acuérdense, la BCM asterisco, ¿cuánto valía la BCM asterisco? La velocidad del centro de masa medida desde el centro de masa. ¿Cuánto valía eso? 0. 0. ¿Y cómo se calcula la velocidad del centro de masa? Bueno, se calcula como la suma de cada masa por la velocidad de cada partícula medida desde el centro de masa, dividido la masa total, ¿no? Entonces, la sumatoria de MI, BI asterisco, tiene que darme 0. O sea que el segundo término se cancela. Después tenemos el tercer término. El tercer término, yo estoy yendo medio rápido para que ustedes vean. ¿Puede repetir eso, profe? Perdón lo que... Sí. ¿Qué te perdiste? ¿Lo del BCM? Sí, lo de cómo se cancela el segundo término. Bueno, la velocidad del centro de masa medida desde el centro de masa es nula. ¿Sí? Eso está bien. Sí, eso perfecto. Bueno, ¿y cómo calculás? Si vos tenés que hacer la cuenta de la velocidad del centro de masa, ¿cómo la calculás? Es la masa de cada partícula, espera que lo voy a poner con el cursor, es la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula. O sea, la masa I por la BI asterisco, esa sumatoria, dividido la masa total, me tiene que dar 0. Pero en el segundo término, fíjate, yo justamente tengo eso, tengo la sumatoria de la masa I por BI asterisco. Entonces el segundo término se cancela, porque la masa es un número que lo paso multiplicando, ¿no? Paso el M multiplicando, entonces la sumatoria de las masas por las velocidades I asterisco vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque la velocidad del centro de masa respecto al centro de masa es nulo. De la misma manera, tenemos que, si yo mido la posición del centro de masa desde el centro de masa,
¿Cuánto vale la posición del centro de masa medida desde el centro de masa? También 0. También 0. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, la posición del centro de masa por la posición de cada partícula asterisco, medidas del centro de masa, dividido la masa total. Entonces, la sumatoria de MI por RI asterisco también es 0, porque la posición del centro de masa es 0. Esto es 0. Entonces también se cancela el tercer término. Y entonces nos quedan dos términos. El primero, fíjense, que nos queda la posición del centro de masa por la velocidad del centro de masa, ¿sí? Y acá nos queda el único índice, que es el índice I. La sumatoria de masa I, la sumatoria de todas las masas, es la masa total. Entonces, un poco resumiendo, discúlpenme que fui medio rápido en esta parte. Lo que quiero que vean ustedes es que si yo calculo el momento angular respecto a un punto fijo, me quedan dos términos. Me queda el primer término, que es el que acabamos de escribir acá. Esto, ahora lo pasamos a la próxima. Me queda este término y me queda el momento angular de spin. ¿Sí? El momento angular de spin. Lo voy a pasar a la próxima transparencia. ¿Puedo pasar? ¿Puede dar un segundito? Perdón, ¿eh? Sí. Gracias. Igual esto está subido el PDF, ¿eh? Perdón, no quiero hacer hincapié en lo mismo, pero me perdí en una cuenta. ¿Por qué el R del CM, producto vectorial por la masa I, por la velocidad y asterisco da 0? El R del CM, No, el de arriba a la derecha. Perdón, sí, es ese que está circulando. Sí, ese. Este de acá. Bien. Porque, fíjate, yo lo que voy a hacer, el RCM es un número, ¿no? Esta sumatoria, esto si querés está un poquito simplificado, para que no hacer tantas hojas de cuentas. Esta sumatoria, como el RCM es un número, yo esta sumatoria la puedo poner acá. O sea, yo puedo hacer así, mira. RCM, producto vectorial con la sumatoria de MI por BI asterisco. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, perfecto. Bueno, y después lo que yo recién te dije es que MI por BI asterisco es la velocidad del centro de masa medida del centro de masa, ¿no? Dividido la masa, ¿no? Si yo calculo la velocidad del centro de masa medida del centro de masa es la suma de cada masa por la velocidad de cada partícula medida respecto al centro de masa, dividido la masa total. La masa total es un número que lo paso multiplicando para allá. Al pasarlo multiplicando para allá, 0 por m es 0. Entonces termino obteniendo que la sumatoria de MI por BI asterisco me tiene que dar 0. ¿Sí? ¿Te das cuenta por qué te da 0 la velocidad del centro de masa? Ahí entendí. Me había perdido en la conversión de volver al P y usar el velocidad del centro de masa. Ok. Gracias. Bueno, igual no se pierdan tanto en las cuentas. Después las pueden mirar tranqui, las cuentas. Creo que este desarrollo está en el Alonso, por ejemplo. En Alonso y Fin está el desarrollo este. Pero si no, de última, no es difícil la cuenta. Lo importante es que acá, lo que quiero conceptualmente que ustedes vean, es que hay dos contribuciones. Esta contribución, que es la primera, la segunda y la tercera se murieron, dieron 0. La sumatoria de las masas es la masa total. ¿Sí? Y después, este de acá, ustedes ya me dijeron que esto era el L asterisco. Este L asterisco es el que llamamos L de spin. Fíjense, acá la masa total la voy a juntar con la velocidad del centro de masa. La masa total por la velocidad del centro de masa me da la cantidad de movimiento, ¿no? Que acá, si ustedes quieren, yo le agregué el centro de masa, podemos sacárselo. La cantidad de movimiento del sistema de partículas es la masa total por la velocidad del centro de masa. Este primer término, fíjense, tiene que ver con el centro de masa. Tiene que ver con
cómo se está moviendo el centro de masa, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando yo tiro un objeto, por ejemplo, acá tiro este estuche, no sé si lo ven el estuche, ¿lo están viendo el estuche? Está volando. Yo voy a tomar un punto acá fijo. Ese punto tiene, cuando yo calculo el momento angular respecto a ese punto fijo, tiene dos contribuciones. Una contribución que tiene que ver con el centro de masa, ¿sí? Que lo llamamos momento angular orbital. Momento angular orbital. Y una contribución que tiene que ver con el movimiento alrededor del centro de masa. A esa contribución la llamamos L intrínseco o L de spin. También se lo llama intrínseco. Profe, ¿qué quiere decir el LSP, O? O sea, es SP respecto de O. Claro. El L respecto de O, sí. Es el L respecto de O. O sea, el L respecto a un punto fijo, tiene dos contribuciones. Un L orbital que tiene que ver con cómo se mueve el centro de masa, básicamente. Cómo se mueve el centro de masa. ¿Sí? Y un L de spin. ¿Mm? ¿Está bien eso? Es como si fuese un problema de movimiento relativo, de cierta forma. Sí, tiene dos contribuciones. Fíjense, en el problema de los astronautas, ¿cómo nos dieron el L respecto a O y el L respecto a el L de spin? ¿Cómo dieron esos dos? Iguales. ¿Por qué dan iguales? A ver, ¿quién me sabe decir eso? Acá tenemos este Porque teorema. la contribución orbital sería nula, ¿o no? Porque no se movía. ¿Por qué es nula la contribución? Porque no se desplazaba el centro de masa. Claro, por esto, mirá, fíjate. ¿Cómo era la velocidad del centro de masa? 0, ¿se acuerdan? Entonces la contribución orbital, en el caso de los astronautas, es nula. Por eso nos dio igual el L de spin y el L fijo. ¿Sí? ¿Me siguen? Esto es importante para, quizás no es tan importante para sistema de partículas, pero sí es importante cuando trabajamos con cuerpo rígido. Por eso lo tenemos que empezar a aprender y a entender. ¿Eh? ¿Sí? Profe, todo esto nos sirve si el punto O no es fijo, ¿no? Claro, no, el punto O es fijo, es un punto fijo. ¿Mm? No sé si están muy cansados. ¿Están muy cansados? Sí, seguramente están muy cansados. Pero entonces, solamente les quiero, no voy a seguir haciendo más cuentas, solamente comentar que así como tenemos esta expresión para el momento angular, ¿no? De un punto fijo, comparado con el momento angular respecto al centro de masa, tenemos una contribución similar para la energía. O sea, la energía tiene dos contribuciones. Una energía asociada al centro de masa, o al movimiento del centro de masa, y una energía asociada al movimiento del cuerpo alrededor del centro de masa. Cuando yo tiro este estuche de anteojos por el aire, tengo una energía asociada a la traslación del centro de masa y una energía asociada al movimiento alrededor del centro de masa. ¿Cómo es el movimiento alrededor del centro de masa? Es un movimiento de rotación. Entonces nosotros vamos a ver en cuerpo rígido, que es un sistema de partículas, que el cuerpo rígido, la energía cinética, tiene dos contribuciones esencialmente. Una contribución asociada al centro de masa y una contribución asociada a la rotación alrededor del centro de masa. ¿Sí? Y perdón, profe, en la energía cinética, ahí entonces se considera para el movimiento translacional la velocidad de la partícula en sí, o sea, del centro de masa, y después se consideraría la velocidad angular, ¿o no? Sí, exactamente. Si quieren, solo para mostrarles, la expresión general de las dos contribuciones, ¿sí?
Bueno, acá la idea es calcular la energía cinética respecto a un observador O, que yo acá llamé laboratorio, ¿no? El observador está en el laboratorio y compararla con la del centro de masa. Entonces, si hacen eso, bueno, tenemos... Uy, perdón. Se me fue. Bueno, se me perdió la presentación, pero la voy a buscar de nuevo. A ver. Y cerramos acá porque fue medio matadora esta clase, entiendo yo. Ustedes ahora no están viendo nada, ¿no? No. Bueno, esperen que ya lo comparto. No quiero que ustedes se sientan abrumados por esto, solo contarles nada más que cuando yo calculo la energía, tengo una energía asociada al movimiento del centro de masa, que es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa, ¿sí? Energía cinética. Y una energía cinética asterisco, que tiene que ver con la energía asociada a las velocidades de cada cuerpo respecto al centro de masa. O sea, tenemos estas dos contribuciones. Esta primera contribución para los cuerpos rígidos la vamos a llamar como energía cinética de traslación, y esta es una energía cinética de rotación, ¿no? Que yo les decía, bueno, cuando el cuerpo está volando y está rotando, la energía cinética respecto al centro de masa sería una especie de energía cinética de rotación. Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos cuerpos rígidos. Solamente contarles que se puede demostrar esto. Bueno, lo que vamos a hacer es dejar acá porque hay muchos problemas para hacer en la guía y no quiero superponerme sobre la práctica, ¿no? Porque tenemos que hacer muchos ejercicios de sistema de partículas. Con esto, de alguna manera, redondeamos sistema de partículas y empezamos a entender algunas cosas que después nos van a servir para el cuerpo rígido. Aprovechamos todo lo que hemos aprendido teóricamente para empezar a que ustedes empiecen a madurar algunas ideas. Estas últimas ideas no son fundamentales para resolver los problemas del sistema de partículas, pero sí son fundamentales que ustedes la empiecen a madurar y empiecen a entenderlas porque las vamos a usar cuando veamos cuerpo rígido. Bueno, si quieren dejamos acá, no sé si tienen alguna duda. Profe, yo tengo una duda, pero no es de esto. Decime. Hay una actividad en el aula virtual de propagación de errores. ¿Eso para cuándo ¿Una es? actividad, perdón, de errores? Sí, propagación de errores. Sí. Es un cuestionario. Sí. ¿Para cuándo es? Ese cuestionario creo que no tiene fecha. Es un cuestionario que ustedes pueden hacer. No me acuerdo si está en la solapa de laboratorio, está, ¿no? No sé, yo entré directamente desde calificaciones. Dice, este cuestionario está abierto el sábado 3 de octubre de 2020. Precisamente por eso pregunto. Y está habilitado para hacerse. Es un cuestionario que hicimos otro cuatrimestre, obligatorio. Ahora no es obligatorio en este cuatrimestre. Es un cuestionario que ustedes pueden hacer. Están las respuestas. Es para aprender a propagación de errores. Está bien, yo pregunto porque apareció de repente y tiene fecha 2020, no sabía. No, sí, si quieren háganlo, no es obligatorio hacerlo. Es más que nada cuando nosotros no dimos clase de errores en algún otro cuatrimestre, solamente dimos algunas clases virtuales grabadas. Entonces, para que aprendan el tema de errores, les pedimos que hagan ese cuestionario en forma obligatoria. Creo que ahora está oculto, me parece. Puede ser que esté oculto en las solapas nuestras. Parece que lo ocultamos. Pero bueno, si tienen acceso, háganlo. Es para propagar errores. ¿Sí? Pero es optativo eso. Profe, una preguntita. ¿Vio la fórmula final a la que llegamos del momento angular respecto de un punto O? Sí. Que dijimos que tiene una contribución orbital y una contribución de espino intrínseca. Sí. La contribución orbital, de nuevo, ¿qué vendría a ser? ¿Vendría a ser el momento angular del centro de masa respecto a O? Claro. No, o sea, exactamente. Okay. Sí, exactamente. Porque fíjate que es la posición del centro de masa, ¿sí? Es la posición del centro de masa
producto vectorial con P. Pero P, ¿qué es? P es la masa total por la velocidad del centro de masa. Así que sí, es una especie de momento angular del centro de masa. Del conjunto, ¿no? Porque fíjate que acá estás poniendo la masa total. Estás poniendo la masa total. ¿Sí? ¿Y eso qué representaría? O sea, a mí todavía medio que a veces me cuesta ver qué representa la aceleración. No, bueno, aceleración eso en angular. realidad, después lo vamos a entender mejor cuando veamos cuerpo rígido, pero la idea es que describir el movimiento de cualquier sistema de partículas como el movimiento del centro de masa más el movimiento de las partículas alrededor del centro de masa. Básicamente es eso, ¿no? Si tenemos esa concepción para describir los movimientos, vemos que el centro de masa primero juega un papel muy importante, y además vemos que en el caso del momento angular, esa descomposición del movimiento del centro de masa más el movimiento alrededor del centro de masa nos permite tener dos contribuciones bien diferenciadas en el momento angular, ¿no? En el momento angular vemos una primera contribución del centro de masa, que es el R del centro de masa por la masa total por la velocidad del centro de masa, más el L de spin, ¿no? Que es el movimiento de las partículas alrededor del centro de masa. Esa es un poco la idea, ¿no? Pero pensalo de esta manera, pensalo como el movimiento del centro de masa más el superpuesto con el movimiento de rotación o de movimiento respecto al centro de masa de las partículas. Básicamente es eso. Perfecto. Y solo, bueno, una última preguntita y listo, pero que creo que es básica. Si la partícula que yo estoy analizando coincide con el centro de masa, la contribución del momento angular de spin es cero, ¿o no? Si tenés una partícula puntual, decís vos. Claro, que coincide, o sea, que coincide con el centro de masa. Sí, claro. Si hay una única partícula, no hay, el L de spin es cero. Si tenés una sola partícula, el L de spin es cero. No, pero si hubiesen varias partículas, pero le quiero tomar el momento angular a una de ellas. No, acá estoy calculando, perdón, discúlpame, acá estoy calculando el momento angular de un conjunto de partículas. El momento angular de un conjunto de partículas es el L orbital más el L del spin. Si vos querés calcular el momento angular de una partícula puntual, lo único que tenés que hacer, de la partícula 1 respecto de O, ponele, lo que tenés que hacer es esto, R1, producto vectorial, M por V1. Cuando yo tengo una partícula puntual, no tiene sentido hablar de L orbital y L de spin. El L orbital y L de spin tiene sentido cuando tenés un conjunto de partículas, un sistema de partículas. El L de una partícula es el producto vectorial de R1 por la cantidad de movimiento 1. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, dejamos acá. Son casi las 11, no sé si, supongo que está mal. ¿Estás vos, Mario? Sí. Bueno, yo redondeé el sistema de partículas. Buenísimo. Y bueno, le damos 10 minutos y empezás vos, ¿no? Bueno, sí. Empiezo con algún problema de choques. Vamos a hacer hoy sistema de partículas, choques y... Bien. Así que vengan preparados. Bien. Fenómeno. Bueno. Buenísimo. Entonces, 10 minutos de intervalo. 10 minutos de intervalo, bárbaro. Bueno, muy bien.